Amén. Amén. Todo suyo, hermana Gloria. Dele nomás. Gracias. Dios les bendiga. Como decía Luis, vamos a ver hoy, me asignaron justamente ver este tema del contexto del nacimiento de Jesús. ¿Qué pasaba cuando Jesús nació? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué pasaba con las personas? ¿Qué pasaba con los sacerdotes? ¿Qué pasaba con la política? En fin, en general, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Así que vamos a hablar un poquito de la preparación del mundo para la llegada del Mesías. Así le puse yo a esta lección, la preparación del mundo para la llegada del Mesías. Y vamos a ver que como dice alguien por ahí, todo estaba fríamente calculado. Todo estaba fríamente calculado. El Señor tenía todo fríamente calculado. Muy bien. Vamos a ver entonces el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. ¿Cómo eran las condiciones políticas, sociales y religiosas en la época de Cristo? Muchas de las cosas que suceden en la vida de Jesús, que sucedieron en la vida de Jesús desde el punto de vista humano, estaban relacionadas con la situación del hombre. El descontento de los judíos con el gobierno romano, las instituciones del judaísmo, el surgimiento de partidos religiosos, las enseñanzas de las sectas judías y el sistema del Imperio Romano fueron factores que influyeron en la forma en que Jesús sería recibido y se divulgaría el Evangelio después de la ascensión. Para entender entonces cabalmente el Nuevo Testamento es necesario conocer su trasfondo histórico y religioso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y ahí vamos a ir entendiendo muchas situaciones. El periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? Es el tiempo que pasa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos en nuestra Biblia ahí una hoja en blanco, ¿verdad? No sé si en las Biblias más modernas sale, pero la más antigua, o la Reina Valera 60 al menos, cuando termina el Antiguo Testamento queda una hoja en blanco y después comienza el Nuevo. En ese periodo, ese es el periodo intertestamentario, es decir, el tiempo entre los dos testamentos. Es un periodo bastante particular porque no había profeta de parte del Señor y el Señor no entregó palabra por 400 años más o menos. Y a ese periodo se le llama el silencio de Dios, el silencio del Señor, es el periodo intertestamentario, pero pasaron muchas cosas en ese periodo. Al terminar el Antiguo Testamento, parte de los judíos exiliados en Babilonia habían vuelto entonces a su tierra, a Palestina. Vivían en paz en su propia tierra, habían reedificado el templo y habían reiniciado las ceremonias religiosas. Recordemos que para los judíos las ceremonias religiosas eran fundamentales porque ellas les permitían contactarse con Dios, ¿verdad? Entonces, desde la época de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista transcurrieron, como les decía yo, 400 años. Fue un lapso que se llama periodo de silencio, porque en aquel entonces ningún profeta habló ni escribió. Sin embargo, había muchos sucesos de gran importancia durante ese periodo. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno y sus ejércitos greco-macedonios, por medio de espectaculares conquistas, se hicieron dueños del imperio persa, incluso Palestina. Alejandro murió en el año 323 sin dejar heredero para su trono. Una de las razones es que no dejó heredero porque Alejandro murió muy joven. Tal vez no se quiso casar, nunca tuvo hijos, pero una de las razones se piensa, porque no hay datos al respecto, pero se piensa de que fue porque Alejandro murió bastante joven. Creo que pasadito de los 30. Después de muchas discusiones entre los generales de Alejandro, estos se pusieron de acuerdo
y se pusieron a repartir entonces el imperio entre estos generales. Un general se hizo cargo de Egipto, otro de Mesopotamia y Siria, un tercero de Grecia y Macedonia, y luego de que se repartieron, ¿no es cierto?, estos generales, estas tierras, Palestina pasó por largos años de inestabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, reinó en Egipto, mientras que los Seleucidas, de origen semejante, se posesionaron de Siria. Desgraciadamente, Palestina resultó ser la manzana de la discordia en las luchas entre estos dos reinos. Alejandro Magno tenía el sueño de unir a toda la humanidad por la imposición de la cultura griega. De hecho, Alejandro Magno fue un conquistador que él conquistaba, pero evitaba un poco la guerra, porque él trataba de conquistar a la gente por medio de su cultura. Y él quería que todo el mundo tuviese su cultura. Entonces, desde entonces la influencia griega se extendió en el Mediterráneo oriental. El idioma griego se convirtió en el lenguaje universal. Era signo de buena educación hablar griego, leerlo y escribirlo. Porque recuerden ustedes que en ese tiempo no habían colegios, por lo tanto la alfabetización también era bastante escasa. La educación y las artes griegas florecían en los reinos de los sucesores del ilustre conquistador. Además, los helenistas, cuando hablamos de helenistas estamos hablando de griegos. Cuando yo hablo o cuando yo le diga la cultura helénica, estoy hablando de la cultura griega, ¿ya? Entonces, los helenistas trataban de amalgamar y de confundir las divinidades de diversos pueblos. Política que presentaba una seria amenaza a la fe monoteísta de Israel. Claro, porque los judíos tenían un solo Dios. Dios se les reveló a ellos y le dijo: Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es, ¿verdad? Por lo tanto, los judíos eran monoteístas, tenían la fe en un Dios. Pero ellos querían amalgamar todas las divinidades porque ellos iban conquistando, pero respetaban las religiones de los demás pueblos, no las suprimían. Por eso dice este historiador, Justo González, la historia de Palestina desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el 70, después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo, o sea, de la cultura griega, por una parte, y la fidelidad de los judíos a su Dios y sus tradiciones, por otra. Y ahí está la pelea que aún vemos después a Pablo tratando de convencer a estos judíos que ya no tenían que judaizar y ni llevar todas las costumbres judías, solamente tenían que ser creyentes en Jesucristo. Y Pablo tuvo que luchar mucho en contra de la tradición. En el libro de Gálatas justamente está escrito para eso. El conflicto entonces entre los helenistas y los judíos que mantenían su antigua fe se tornó violento cuando Antíoco Epífanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el 175 a.C. Este monarca, descrito en el libro de Daniel como un hombre despreciable, aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén en el sentido de que Jasón, que era el líder de ellos, fuera nombrado sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? Fue depuesto el legítimo sumo sacerdote, lo sacaron. Y el gobierno tradicional de sacerdotes y ancianos fue reemplazado por el de una ciudad-estado al estilo griego. La mayoría de los judíos entonces perdieron su ciudadanía. Se construyó un gimnasio cerca del templo donde los jóvenes desnudos hacían sus ejercicios luchando y lanzando el disco. Hasta los sacerdotes jóvenes abandonaban el templo para participar en la gimnasia. Los judíos helenizados, o sea, los judíos que habían tomado la cultura griega, llevaban ropa al estilo griego y tenían vergüenza de la circuncisión, o sea, comenzaron a sentir vergüenza de sus propias tradiciones judías. ¿Por qué? Porque tomaron la moda de ese tiempo, o la moda del minuto, que era la cultura griega. Y dígame usted si eso también no lo vemos hoy, especialmente en la juventud, porque son los jóvenes los que van cambiando su manera de pensar,
están recién formando su forma de ser, se están formando principios, ¿verdad? Entonces la juventud es la que más cambia de pensamiento, son muy idealistas, son muy manipulables también. Entonces ellos también querían hacer lo que veían hacer a los demás y comenzaron a avergonzarse. Y hoy también a veces hay muchos jóvenes que cuando entran a la universidad se encuentran con un mundo tan moderno que ya les avergüenza decir que son evangélicos y que también empiezan a hacer las mismas cosas que hacen aquellos que no son cristianos. Todo esto ofendía profundamente a los judíos piadosos, quienes a menudo peleaban con los helenistas en la calle. No obstante, la oposición de los mayores, la nueva generación estaba dispuesta a dejar la antigua fe de sus padres. O sea, no les importaba mucho lo que opinaran los mayores. Ellos estaban dispuestos a renunciar a todo. El helenismo de parte de los sirios llegó a su colmo cuando Antíoco desató una encarnizada persecución contra los judíos. Tanto es así que dio órdenes de terminar con el judaísmo e implantar en su lugar el culto a Zeus, la más grande deidad de los griegos. Los sirios saquearon el templo y colocaron en el santuario la estatua de Zeus, lo que Daniel llama la abominación desoladora. O sea, todo esto estaba profetizado. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo en burdeles públicos y quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto, y se decretó el sacrificio de cerdos en el recinto del templo, el acto que más repugnaba a los judíos. A muchos de los judíos entonces esta situación se les hizo intolerable. Se negaron a acatar las órdenes de Antíoco y entonces surgió la resistencia de los macabeos. ¿Quién eran los macabeos? Un sacerdote de nombre Matatías inició la insurrección, matando a un oficial sirio que trató de establecer el culto idolátrico de Modín, ciudad situada al norte de Jerusalén. Luego el sacerdote y sus 5 hijos huyeron a las colinas de Judea y se ocultaron en las cuevas. Otros judíos, animados por el espíritu patriótico, se unieron a ellos y se extendió la revolución. Aunque Matatías pronto murió, su hijo Judas, conocido como Macabeo, ocupó su lugar. Al principio, la causa de los macabeos parecía inútil, porque los judíos no tenían preparación ni armas adecuadas y se les opusieron los experimentados soldados del poderoso reino de Siria. Sin embargo, los seguidores de los macabeos hacían la guerra de guerrillas inspirados por una fe inquebrantable en su Dios. En 3 años, los hombres de armas judíos derrotaron a los sirios, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo profanado por los helenistas. Este fue un evento del cual todavía se acordaban los judíos de la época de Cristo en la fiesta de la dedicación. Esto lo encontramos ahí en Juan 10:22. Los sirios se vieron obligados a otorgarles entonces libertad religiosa, que era finalmente por la que ellos estaban luchando. Sin embargo, los judíos continuaban la lucha para lograr también la independencia política, la cual se consiguió al fin bajo Simón Macabeo, ¿no es cierto?, en el 142 a.C. El pueblo, agradecido, lo recompensó proclamándolo a él y a sus descendientes sumos sacerdotes y etnarcas, que quiere decir que son gobernadores provinciales, perpetuos. Así entonces se estableció la dinastía amonea de los macabeos. Esto se encuentra en el libro no inspirado que está en las Biblias católicas, que son los libros de Macabeo. Hay primera y segunda de Macabeo, y que para entender un poco este relato, ahí en Macabeo aparece toda esta historia. La influencia helenística con todo seguía en Judea. Juan Hircano, hijo y sucesor de Simón Macabeo, empezó a moldarse a las costumbres de los pueblos circunvecinos y a favorecer a las tendencias griegas, y comenzamos de nuevo a moldarse, comienzan de nuevo a moldarse al mundo, si lo traemos al hoy, ¿verdad?
comenzaron de nuevo a moldarse al mundo. Entonces fue en la época de Hircano, en el 135 al 104 a.C., cuando se produjo la ruptura entre los hasideos, que quiere decir devotos, que eran elementos estrictamente conservadores, y la familia asmonea, que eran los macabeos. De ahí en adelante los hasideos aparecen como los fariseos. ¿Les suenan los fariseos? Es muy famoso en el Nuevo Testamento, los fariseos, que quiere decir separados. Mientras los religiosos de tendencia helenista se llaman saduceos, y se empiezan a separar ya entre ellos también. Con el transcurso de los años y la oposición de los fariseos al helenismo, se desató entonces una cruenta guerra civil. Finalmente, en el año 63, el general romano Pompeyo se apoderó del país y depuso al gobernador de la línea macabea, que era Aristóbulo II. Como los romanos eran tolerantes con la religión y costumbre de sus tributarios, confirmaron a Hircano II, descendiente de Macabeo, como sumo sacerdote y líder de la nación. En el año 404, Herodes consiguió que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Este monarca vasallo fue un hombre de gran capacidad política y supo ganar y mantener el favor de aquel que gobernaba Roma. Pero tenía un papel muy difícil de desempeñar. Primero, tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía asmonea, o sea, contra un macabeo. Herodes profesaba la religión judía, si bien era de raza idumea. Tuvo que agradar a un pueblo compuesto de 3 razas hostiles entre sí: judíos, árabes y griegos. O sea, eso sí que es difícil. Es como hoy ver a los candidatos que tenemos tratando de agradar a la mayor cantidad de personas, con una polarización bastante extrema, ¿verdad? Bueno, él tenía también este gran conflicto, pero él tenía 3 ahí a los cuales tenía que tratar de dar en el gusto. Su dominio abarcó mucho territorio, pues Roma le había otorgado nuevas posesiones, que eran Samaria, Perea y Idumea. A este se le llamó Herodes el Grande. Entonces Herodes el Grande trató de ganar el favor de los judíos, construyendo un magnífico templo en Jerusalén para reemplazar el que había sido dañado por la guerra. ¿Esto les suena familiar? Hoy los 2 candidatos han ido al pueblo evangélico a tratar también de conquistarlos. Herodes quiso ganar la simpatía de los judíos, edificándoles el templo, lo que era lo más preciado para los judíos. Y hoy también vemos a nuestros candidatos participando con evangélicos, siendo que ellos no son ninguno de los 2 evangélicos, pero también tratando de ganar simpatía de parte del pueblo evangélico. Sin embargo, a los judíos nunca les gustó Herodes, porque lo consideraban un idumeo que era enemigo tradicional de su raza y era usurpador, puesto por los romanos, a quienes ellos odiaban. O sea, a este usurpador lo pusieron los romanos, lo pusieron a la fuerza, no le preguntaron a nadie, lo instalaron aquí. Además, idumeo. O sea, de ninguna manera los judíos le tenían simpatía a Herodes. Herodes emprendió también un extenso programa de construcción, transformando varias ciudades y edificando algunas nuevas según su inclinación helenística. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma? Bueno, eso tiene que ver con la construcción de Roma. Para tener dominio sobre todas las ciudades, en cada ciudad tenían un gobernador, y como no había ni WhatsApp, ni teléfono, ni nada de eso, para tener dominio, o sea, conexión rápida, hacia todos los pueblos tenían caminos, pero todos esos caminos llegaban al territorio central, todos, de todos los pueblos. Por eso que el dicho de todos los caminos llevan a Roma tiene que ver justamente con eso, ¿ya? Sus obras públicas costaron una enorme cantidad de dinero,
a un país pequeño y agobiado por las guerras internas. Así entonces se aumentó el peso de un yugo que era ya insoportable de impuestos y tributos en Palestina, porque tenían que recuperar toda la plata que se gastaba. Entonces, agravaron los impuestos. Hoy nuestros políticos están tratando de eliminar impuestos a empresas, a personas, qué sé yo. Pero en este caso, lo que hizo el gobierno, agravó los impuestos, les subió los impuestos. Cuando Herodes murió en el año 4 a.C., su reino fue dividido entre 3 de sus hijos sobrevivientes. Arquelao heredó Judea y Samaria. Herodes Antipas, rey que ordenó decapitar a Juan el Bautista, tomó Galilea y Perea, y Felipe recibió Iturea, Traconite y los territorios del noreste. Esto lo encontramos en el libro de Lucas. Sin embargo, la brutalidad de Arquelao precipitó una gran oposición de parte de los judíos y los romanos lo desterraron. Estos pusieron a Judea y Samaria bajo el control de un procurador. ¿Quién era un procurador? Un gobernador responsable directamente a los romanos. El más conocido de los procuradores es Pilato, que a nosotros nos suena muy familiar. Cirenio, ¿no es cierto?, era gobernador de Siria. Nombró a un soldado romano que era Coponio para este puesto y ordenó entonces un censo con el fin de imponer tributo. Así entonces las cosas, se precipitó una sublevación dirigida por Judas, el Galileo. Esto lo encontramos en Hechos 5:37. Aunque la revuelta fue dominada, los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos y formaron el partido de los celotes, el cual mantenía el espíritu revolucionario. El fanatismo de los celotes llevó finalmente a Israel a la ruina, pues inspiró a los judíos a tratar de sacudir de sí el yugo romano en el año 67 después de Cristo. Durante el periodo de Cristo, todo el mundo civilizado, salvo los pocos conocidos del reino del lejano oriente, estaban bajo el dominio romano. Su imperio se extendía desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde el río Danubio hasta el desierto de Sahara. Los judíos gozaban de cierta libertad política y religiosa, pero tenían que pagar pesados impuestos al gobierno romano. Entre las cosas que los judíos no tenían permitido hacer era ejecutar la pena de muerte. Por estas razones que no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Y no porque no hubieran querido, porque ellos lo condenaron. No podían ejecutar la pena de muerte, o sea, aplicarla, no podían. Eso lo tenían absolutamente prohibido. Ellos podían hacer todo lo demás en la sinagoga, en el Sanedrín, pero no les era permitido aplicar la pena de muerte. Por eso es que a Jesús lo matan soldados romanos, ¿ok? Los soldados romanos estaban acantonados en las ciudades y los pueblos, y un recaudador de impuestos se sentaba a la puerta de cada población de importancia. Los judíos deseaban la libertad, pero eran demasiado débiles para expulsar a sus conquistadores. Así se despertó en ellos la esperanza mesiánica prometida por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba entonces con la religión judía? Desde el cautiverio babilónico, que es desde el año 597 al 538, hasta la aparición de Juan el Bautista, la religión hebrea fue evolucionando y llegó a ser lo que se llama el judaísmo. Tenía varias instituciones importantes que desempeñaban un papel formativo en la religión de los adoradores de Jehová en la época de Cristo. La primera institución importante era la sinagoga. Con la destrucción, nos vamos a retroceder un poquito, con la destrucción del templo por los babilonios y la forzosa cesación de los sacrificios y las ceremonias, surgió la sinagoga como una necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Una asamblea o reunión que era un centro, un local de estudio y de adoración. Donde quiera que se formara una comunidad judía, se establecía una sinagoga. Estas tenían gran importancia para conservar la fe de los judíos de la dispersión.
cuando los judíos son deportados a Babilonia, les destruyeron, bueno, no les quedó nada. Entonces ellos necesitaban un lugar físico, porque acuérdense ustedes que Dios había prometido estar en un lugar físico. Y no tenían el templo. Para los judíos era una tragedia mayor. Entonces levantaron las sinagogas, que eran estos lugares donde que los judíos lo utilizaban como un senado, funcionaba como colegio y como iglesia. Ellos dirimían todos sus asuntos en las sinagogas. ¿Jesús iría a la sinagoga? Claro que fue a la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga y él también al templo. ¿Ok? En la época de Jesús estaba el templo. Acuérdense que vimos recién que Herodes les levantó un templo, pero también las sinagogas siguieron funcionando. Nacen cuando estaban en Babilonia cautivos, nacen ahí las sinagogas como la necesidad de mantenerse unidos, porque los judíos estaban en la dispersión, estaban dispersos, andaban cada cual por su lado, y resulta que la sinagoga y la escritura, o sea, la sinagoga fue el lugar físico donde ellos se lograron congregar y recitar de memoria lo que se sabían lo que se recordaban de las escrituras. Y finalmente fueron esas dos razones las que impidió que el pueblo judío desapareciera de la faz de la tierra, porque si no habrían desaparecido. Pero la sinagoga y la escritura, la palabra del Señor, mantenieron a este pueblo con vida y cohesionado. La sinagoga quedó tan firmemente establecida como institución que perduró aún después de la restauración de los judíos en Palestina y de la reconstrucción del templo. En Palestina la sinagoga servía también como escuela local, centro comunal y sede del gobierno local, pues los ancianos religiosos eran tanto las autoridades civiles como los custodios de la moralidad pública. La forma de gobierno era congregacionalista, la cual preparó el camino para el gobierno democrático de la iglesia primitiva. El modelo de culto o el modelo de liturgia que tiene la iglesia católica y la iglesia evangélica viene de la sinagoga, viene del modelo litúrgico de los judíos, ¿ya? Así que la sinagoga era el centro importante de los judíos. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo los judíos tenían sus autoridades en Roma si Roma los dominaba, era el imperio gobernante? Porque Roma les permitía ciertas libertades a todos sus conquistados. Esa fue la inteligencia que usaron ellos para que la gente estuviera contento, mantenerlo ahí y cobrarle impuestos, ¿verdad? Les respetaban sus políticas, no se metían en sus problemas religiosos. Ellos no querían matar a Jesús, no querían hacer, pero los encerraron ahí los mismos judíos. La ley y las tradiciones orales. El cautiverio babilónico sirvió de dura disciplina para los judíos, pero ellos vieron cumplidas las predicciones de los profetas y emergieron con una fe más fuerte que nunca en la palabra escrita. En la época de la restauración, en el 530 al 400 más o menos, no había rey, y la vida de los judíos giraba alrededor de la ley, el sacerdocio y el templo. Los sacerdotes eran los que gobernaban al pueblo. Se estudiaban intensamente las escrituras y los judíos llegaron a ser el pueblo del libro. Entonces, nosotros ahí tenemos un tremendo ejemplo para ser estudiosos de las escrituras. Los judíos aún son muy estudiosos de las escrituras. Así que ahí tenemos un ejemplo a seguir. Entonces, como resultado de los estudios, los sacerdotes y escribas, que eran los estudiosos profesionales que copiaban las escrituras, era gente especialista que estudiaba para dedicarse a ser escriba, no era cualquiera. Ellos prepararon un cuerpo cada vez más grande de interpretaciones de la ley y de reglas basadas en ellas. A este cuerpo o código se le llama Mishnah, o la ley oral, o también las tradiciones de los ancianos.
sus reglas pasaron a ser tan obligatorias como la ley misma, aunque a menudo, dice, no reflejaba la intención divina, ¿verdad? Se prescribieron múltiples reglas exactas para cada ocasión. Por ejemplo, se prohibían 30 actividades para el día sábado, que era el día de reposo. Entre ellas, recoger espigas y restregar el grano con las manos y caminar más de 900 metros. Jesús hace notar que estos intérpretes de la ley imponen a los hombres cargas que no pueden llevar ni ellos y quebrantan e invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. A la tradición, Jesús la llamó mandamientos de hombres. Esto está en Mateo 15:9. En el Sermón del Monte, la frase, oísteis que fue dicho a los antiguos, que dijo Jesús, parece referirse a la mezcla de las enseñanzas del Antiguo Testamento con la tradición rabínica a la cual Jesús se opone. ¿Por qué? Porque para los fariseos especialmente era más importante no caminar 900 metros porque era día de reposo, no recoger espigas porque era día de reposo. Pero cuando Dios da su ley, nunca dijo esto. Dijo que había que guardar el día de reposo, pero no entró en detalles, porque son cosas que son necesarias para la vida misma. Cuando Jesús sana a un hombre en día de reposo, fue un escándalo. Fue un tremendo escándalo. Entonces, por eso es que es necesario saber el contexto para saber que Jesús en realidad hizo cosas que a los judíos les daba mucha rabia, les molestaba mucho. Otra de las instituciones importantes, el templo. Herodes el Grande entonces reemplazó con un suntuoso templo el sencillo edificio que había sido construido por los judíos en la restauración en el siglo VI a.C. Así procuró, dice, congraciarse con sus súbditos. Se empezó a construir el templo en el año 20 a.C., pero las grandes murallas dobles y los patios exteriores no se completaron hasta el año 62 o 64 después de Cristo. Se construyó en mármol blanco, cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en objeto de deslumbrante esplendor. Imagínense ustedes cuando da el sol ahí. El templo mismo seguía la estructura básica del edificio de Salomón, pero era mucho más grande. Además de que las explanadas en torno del templo incluían 3 atrios. Los soldados romanos vigilaban el área del templo, tarea hecha posible porque su fortaleza Antonia dice dominaba el área. Sin embargo, los judíos tenían su propia guardia que patrullaba el templo de día y de noche. Esto lo encontramos en Lucas, en Hechos, ¿verdad? Los sacerdotes y los levitas seguían celebrando el antiguo ritual de sacrificios y ceremonias, los cuales habían degenerado en formalismos carentes de piedad. Por eso que Jesús muchas veces le dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no está invalidando la ley, de ninguna manera. Está invalidando la tradición de los ancianos, que era más respetada que la ley que Dios había dado. Entonces llegó un momento en que era tan importante la tradición de los ancianos que la ley de Dios ya estaba muy atrás y nadie se acordaba de ella. Eso era lo que Jesús le criticaba a los fariseos. Exactamente era eso. Tanto se veneraba el templo que se consideraba como blasfemia. Toda enseñanza en el sentido de que era transitorio el templo y su culto. La blasfemia para los judíos era causa de muerte. Acuérdense que a Jesús le dicen que es blasfemo, por eso que debía morir. Por lo tanto, el templo, el que hablaba mal del templo se le consideraba una persona digna de morir. Así de grave era hablar en contra del templo. En la toma de Jerusalén, en el 70, los romanos demolieron el templo de Herodes y así se cumplió la profecía hecha por Cristo 40 años antes, que dice que en 3 días no va a quedar piedra sobre piedra, que todo va a caer. Se cumplió la escritura, se cumplió la palabra de Cristo cuando él profetizó que este templo iba a ser completamente
destruido. Por eso que cuando Jesús da esta profecía, lo quisieron linchar inmediatamente. No va a quedar piedra sobre piedra. Y un judío diría, ¿está hablando del templo? Blasfemo. Este es blasfemo. Este es blasfemo. Habla en contra del templo. Sana a la gente en el día de reposo. Es un blasfemo. Si finalmente a Jesús lo mataron por esas causas. No habían otras. Las sectas y los partidos del judaísmo. Al igual que otros pueblos, los judíos tendían a formar sectas religiosas y partidos políticos. Los grupos más importantes son los siguientes. Los fariseos. Parece que recibieron su nombre del hebreo perusim, que significa separados, como un apodo sarcástico. Formaron la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento, y solo ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento y creían en espíritus buenos y malos, la inmortalidad del alma y la resurrección corporal. Sin embargo, los fariseos atribuían gran importancia a la ley oral, o sea, a la tradición de los ancianos, no a la ley de Dios, deleitándose en obedecer sus innumerables reglas. Al respecto, dice Unger, eran separatistas rígidos y legalistas, con consignas relativas a la oración, el arrepentimiento y las dádivas caritativas. Cumplían la letra de la ley, pero a menudo violaban su espíritu y carecían de la verdadera justicia y misericordia y fe. O sea, eran verdaderos legalistas hipócritas. La mayoría de los escribas pertenecían a este partido. No todos los fariseos eran hipócritas. O no, había muy buenos fariseos. Como Nicodemo. Si Nicodemo fue a Jesús, eso habla bien de Nicodemo. José de Arimatea y Pablo. Nuestro querido Pablo también era fariseo. Él lo declara, fariseo de fariseos, dice, de los buenos, dice. Estaban los saduceos. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote en la época de Salomón y de David. Eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de los Herodes. Eran en su mayor parte los aristócratas de Jerusalén y los ricos terratenientes. En cuanto a sus doctrinas, solo aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban la ley oral en la que se apoyaban los fariseos. Ahí tienen diferencias. Como racionalistas, negaban las doctrinas de la inmortalidad del alma, de la resurrección y de la existencia de ángeles y demonios. Su religión era más que una ética fría. Fue un sumo sacerdote saduceo quien condenó a Jesús, y los saduceos fueron los primeros en perseguir a la iglesia primitiva. Los celotes constituían un grupo político más bien que una secta religiosa. Querían liberar a Palestina con las armas. Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual condujo a la destrucción de Jerusalén en el 70. Simón, uno de los discípulos de Jesús, pertenecía a este partido. ¿Y qué pasa con la experiencia mesiánica entonces? Los grandes profetas habían predicho que Dios inauguraría una edad dorada, en la cual Israel disfrutaría de paz, prosperidad y dominio sobre la tierra. Imagínense ustedes, con todo el escenario que hemos visto, ¿qué es lo que los judíos esperarían entonces? ¿De qué libertador estamos hablando? Se levantaría, según los profetas, un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. ¿Qué victoria esperaban los judíos? Estas profecías y la dura opresión romana alimentaban la esperanza mesiánica entre los judíos, esperanza que se llamaba la consolación de Israel o la redención. Había también una viva expectativa de que viniera un profeta como Moisés y el profeta Elías. Esto está profetizado en Malaquías y también se habla de ello en Juan, en Mateo. Algunos judíos pensaban que Dios intervendría para poner término al mundo, es decir, para liberarlos a ellos de la opresión romana. Otros soñaban con un Mesías sobrenatural que vendría en juicio para limpiar la tierra y reinar sobre ella. Sobre todo, había la expectativa de que el Mesías conquistaría a los romanos y establecería un reino político.
haciendo a Jerusalén la capital del mundo. Eso es lo que yo esperaba. Jesús vino a un pueblo entonces que esperaba un Mesías, pero ninguno de ellos soñaba con que éste establecería un reino espiritual por la cruz, o sea, un Mesías que viene a dejar que lo maten. Hermanos, si para los judíos creer en Jesús no era cosa fácil, que fue difícil. Los líderes religiosos trataban de apagar el entusiasmo creado por la expectativa mesiánica. Los saduceos, porque querían mantener la situación tal como estaba y no provocar a los romanos. Los fariseos, porque creían que con solo conformarse a la ley divina, creían que solo por conformarse a la ley divina, el reino mesiánico ya era una realidad. Ahora, ¿cuál es la preparación del mundo para el Evangelio? El apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto está en Gálatas. Observa el historiador de la iglesia, Jackson, que, hablando desde el punto de vista humano, nos es difícil imaginar que qué cristianismo hubiera podido hacer progreso en cualquier periodo anterior de la historia de la humanidad. Kenneth Scott hace notar que después de los primeros 3 siglos de cristianismo, jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. No fue por accidente que Jesús vino en el momento preciso, cuando las condiciones favorecían la más rápida divulgación del Evangelio. Esto sucedió según el plan divino. Dios lo tenía todo fríamente calculado. Consideremos a continuación los factores que prepararon el camino para la venida de Jesucristo. La preparación política, en primer lugar. El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad nunca antes vista. Las formidables barreras políticas que habían separado a las naciones durante siglos y milenios fueron quitadas, permitiendo un libre intercambio entre los pueblos. Roma fomentaba la mayor uniformidad posible de las costumbres y leyes de cada región. Además, otorgaba ciudadanía romana a muchos de los hombres libres del imperio sin hacer acepción de personas respecto al lugar de nacimiento o de raza. Así se produjo la noción de la solidaridad humana, concepto que preparó a los hombres para recibir el mensaje de una redención que también sería solidaria. ¿Por qué? Porque era para todos, ¿verdad? El emperador Augusto le había dado al mundo conocido un respiro de la guerra. Ocurrió que había pasado solamente 9 veces en más de 1000 años, es decir, desde el año 6 hasta el año 2 de la era cristiana, las puertas del templo romano del dios Jano estuvieron cerradas, simbolizando entonces que había paz en todo el imperio. La notable red de caminos romanos, obras de piedras que no fueron superadas sino hasta la llegada de los ferrocarriles, facilitó en gran manera los viajes y el comercio y con ello la divulgación rápida del Evangelio. El general romano Pompeyo había limpiado de piratas el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el comercio florecía y las gentes iban de un lugar a otro sin temor de verse envueltas en guerras o asaltos, algo que hoy, lamentablemente, no podemos decir lo mismo. Tanto los misioneros cristianos como los mercaderes, esclavos y otras personas que se habían convertido viajaban sin obstáculo alguno hasta los más apartados rincones del imperio, divulgando el mensaje de la cruz. Había camino expedito. Al mismo tiempo que reinaba la Pax Romana, regía también la ley romana, es decir, un magnífico sistema de leyes que protegían los derechos de los ciudadanos y aseguraban que los malhechores fuesen juzgados según leyes fijas y rectas y no conforme al criterio y los prejuicios de jueces arbitrarios. ¿No es cierto? A Pablo lo juzgó una justicia romana, a Jesús también. O sea, a Jesús le aplicaron la pena de muerte, ¿no? En el libro de los Hechos observamos a menudo cómo la ley romana protegía al apóstol Pablo cuando encontraba la oposición de parte de los judíos y paganos, porque recordemos que Pablo también era ciudadano romano. La preparación intelectual, de igual importancia que la unidad política
que dio Roma al mundo civilizado fue la contribución griega a la preparación de la humanidad para recibir el Evangelio. En primer lugar, Alejandro Magno había diseminado la cultura helénica en su tiempo y Roma había heredado esa cultura. De modo que la cultura prevaleciente en el tiempo de Cristo no era la romana, sino la griega, o sea, la helénica. El idioma universal era el griego, lengua hablada en el territorio tan amplio que era el medio de comunicaciones en regiones tan separadas como África, España, Italia y Asia Menor. Algo como hoy lo sería el inglés, ¿verdad? Anteriormente cada nación había tenido su propio idioma. Ahora todas podrían ser evangelizadas empleando el idioma griego. El Antiguo Testamento había sido traducido a este idioma, o sea, el griego, los siglos anteriores a la era cristiana y recibió el nombre de la versión de los 70, que era la escritura que usaban los apóstoles, la versión de los 70. Esta versión tenía enorme importancia para la iglesia primitiva, pues fue la Biblia que emplearon los apóstoles y Jesús mismo. Los creyentes que se dispersaron por todo el Imperio Romano encontraron en esta versión un instrumento útil para comunicar su mensaje. El idioma griego se prestó admirablemente para formular la teología cristiana por la exactitud de sus expresiones. También la filosofía griega socavaba las creencias politeístas de los paganos. Los filósofos habían enseñado a las personas a pensar por sí mismas y habían puesto en ridículo a los mitos acerca de las divinidades paganas. Había un escepticismo ampliamente diseminado acerca de los antiguos dioses, el cual condicionó a la gente para recibir la fe monoteísta. Algunos de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles habían llegado por medio del raciocinio al concepto de un solo Dios, pero su filosofía era abstracta y era fría. No satisfacía el corazón de los hombres. Solo el cristianismo podía llenar el vacío espiritual de aquel entonces. Y la preparación religiosa. Los romanos eran tolerantes con las religiones de otros pueblos sometidos al imperio. Inclusive los judíos que insistían en una fe monoteísta y se negaban a practicar ritos paganos eran respetados por los romanos. Estos recibieron privilegios especiales que los protegieron en su forma de culto. Al principio, el cristianismo fue considerado como una secta judía y disfrutó de la tolerancia de los romanos. Por regla general, sus peores enemigos no eran los paganos, sino los judíos mismos. La gran persecución a los cristianos no fue mayormente de parte más bien del imperio. La primera gran persecución fue de los mismos judíos. Mientras que los filósofos griegos prepararon negativamente a la gente para recibir el cristianismo, los judíos de la dispersión la prepararon positivamente. En todas las ciudades del Imperio Romano se encontraban judíos con las sinagogas. Habían sembrado la doctrina monoteísta y un sistema de ética no igualado en el mundo pagano. Muchos paganos, desilusionados con las absurdas leyendas de su religión y con la degenerada moralidad del paganismo, anhelaban una fe digna de ser creída y un sistema elevado de valores. Por eso se convirtieron al judaísmo. Y eso es lo que nosotros le tenemos que mostrar hoy a la gente, que vale la pena ser cristiano, que los valores hoy se han perdido, pero que nosotros los cristianos mantenemos nuestros valores y nuestros principios, ¿verdad? También los judíos de la dispersión habían diseminado la esperanza mesiánica. Entonces no es de extrañar que el apóstol Pablo predicara el evangelio primero en las sinagogas. Allí encontró terreno fértil para sembrar la semilla del cristianismo. Y la preparación social, se ha dicho acertadamente que la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva fueron sacados de entre la clase obrera de las ciudades, es decir, los desposeídos, los esclavos, los libertos, ¿ya? Lo dice Pablo en Corintios. Había millones de esclavos y desposeídos en el Imperio Romano, pues este fue un sistema que desarraigó a muchas personas de sus hogares para servir como siervos a sus nuevos amos, que eran los romanos. La condición miserable de esa gente llevó a muchos a buscar seguridad y hermandad en la fe de Cristo. Desprovistos de las cosas de este mundo, encontraron consuelo en la esperanza del porvenir celestial y la dignidad de hijos de Dios. Así las condiciones sociales de aquel entonces
contribuyeron a la preparación del mundo para el advenimiento de Cristo. Entonces, hermanos, Jesucristo llegó al mundo cuando las condiciones eran más propicias para recibir su mensaje y para extender al Evangelio, para extender la iglesia, para que la palabra del Señor corriera y fuera glorificada. Dice Pablo en Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuál era la plenitud de los tiempos? El tiempo justito, el justito, ese mismo. En el momento más puntual fue enviado Cristo a la tierra. Entonces, el entorno que nosotros encontramos de todo lo que hemos hablado, a grosso modo, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros encontramos, la historia del pueblo judío, perseguidos, avasallados, aplastados, pisoteados, mirados indignamente como animales o como simplemente entes que servían para pagar impuestos. Entonces el pueblo judío, ¿qué era lo que necesitaba? Necesitaba un libertador, un guerrero. Necesitaban un capitán general del ejército que llegara con sus huestes de millares, con armas, con espada desenvainada ahí, a matar a cuantos romanos se les cruzara por el camino y libertarlos a ellos y dejarlos libres del yugo romano. Pero llega uno, punto uno, era sumiso. Es decir, que si este el rey de reyes sumiso, no lo pudieron entender. Llegó uno que venía a entregar la paz y el amor a todos. ¿Qué decían ellos? ¿Pero cómo va a amar a estos romanos? Si estos romanos no tienen su yugo a nosotros. Llegó uno que venía a ofrecer un mensaje de salvación. Llegó uno que venía a establecer un reino espiritual, no un reino físico. Entonces fue muy difícil para los cristianos, para los judíos. Fue muy difícil para los judíos creer en este Mesías, no era sencillo. Por eso que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y muchos le dijeron, unos dicen que tú eres el Cristo, otros dicen que tú eres este. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiero decir? Que la fe en Cristo la da Dios, y estos judíos no pudieron creer en Él. ¿Verdad? Antes de ese hebreo había que escuchar a los profetas, pero hoy hay que escuchar a Cristo. Entonces el escenario para que viniera Cristo estaba dado. En este contexto político, religioso, cultural, lleno de opresión, llegó Cristo para libertarlos espiritualmente, porque nunca los libertó del yugo romano, porque Cristo no fue un revolucionario en cuanto a políticamente, porque Cristo jamás se opuso al imperio romano, nunca jamás. Pablo tampoco se opuso jamás al imperio romano. De hecho, Jesús pagó impuesto y tributo, calladito, no dijo nada, lo pagó nomás. Entonces, a Jesús no lo podemos nunca poner como un ejemplo de revolucionario que hoy en tema político se ha dicho, si Jesús fue el primer revolucionario. No, Jesús fue revolucionario espiritual con los judíos, porque les decía, ustedes cumplen la ley de ustedes, la tradición de los ancianos, esa ustedes cumplen, pero la ley de mi padre no la cumplen. En ese sentido fue revolucionario. ¿En qué fue revolucionario? Sanaba en día de reposo, fue revolucionario. Tocaba cuando sanó a los que estaban con lepra, la palabra en un texto dice que él los tocó.
Y la gente tenía prohibido por la ley tocar a un leproso. Jesús lo tocó. En eso fue revolucionario. Hizo sanidad y milagro en gente que no eran judías. En eso fue revolucionario, pero no políticamente. Jesús no fue revolucionario políticamente, pero él vino a establecer su reino de paz y de libertad espiritual y de salvación para toda la humanidad. Así que, hermanos, espero que les haya servido para entender un poquito el contexto, que Dios les pueda bendecir, espero que haya sido útil para todos ustedes. Gracias. Si hay preguntas, por favor, la pueden hacer o me escriben, estamos ahí dispuestos para responder. Gracias, hermana Gloria. Dios les bendiga a todos. Si hay alguna duda,